Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 39 del libro del profeta Jeremías. Y en este capítulo aparece la triste historia de la caída de Jerusalén. Después de tantas advertencias, después de tantos llamados, tantos mensajes que Dios envía, y el pueblo los ignora, el rey Sedequías los pasa por alto, aunque él cree en Jeremías y lo tiene como profeta verdadero, pero no se decide, le falta determinación. Es muy vacilante, o era muy vacilante, y entonces esto permitió que la destrucción final llegara. Y el fin del rey fue triste. Y aquí en el capítulo 39, versículo 1 al 10, aparece el fin de este rey. Un fin que no era el que Dios tenía para él. Esto no era lo que Dios quería que ocurriera en Sedequías. Pero él no escuchó. El último mensaje que recibe este rey es el que le da el profeta Jeremías en el capítulo que leímos ayer, el capítulo 38, versículo 14 en adelante. Allí está el mensaje que Dios le envía, el último mensaje. Y ese mensaje era: entrégate a los babilonios, entrégate a los caldeos y vivirás, salvarás tu vida la tendrás por botín. Pero si no te entregas, entonces yo no puedo hacer nada, dice Dios. Lamentablemente el rey no obedeció. No es porque no quisiera, porque él, como te digo, creía en Jeremías, pero le faltaba decisión, le tenía miedo a los que lo rodeaban, a los príncipes. Por eso en el día anterior, ayer, leímos que él llamó en secreto a Jeremías, habló con Jeremías, le preguntó a Jeremías por el mensaje de Dios, pero luego le dice: no cuentes nada, no le digas nada a los príncipes. Si los príncipes te preguntan: ¿qué hablaste conmigo? Entonces dile que me dijiste esto, esto y aquello. Pero no quería que los príncipes se enteraran que él estaba interesado en el mensaje de Dios, porque le daba miedo que los príncipes se rebelaran contra él. Le tenía miedo a ellos cuando él era el rey, el de máxima autoridad. Pero esta fe vacilante lo llevó a la destrucción. Y dice el versículo 1, Jeremías 39:1: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. En este entonces, recuerda, Jeremías estaba preso también. Y pues en esa situación llega la crisis. Jeremías predicó, el pueblo no creyó, el pueblo le creyó más a los falsos profetas y no le creyeron al mensaje de Dios, y por eso vino la destrucción. Y en el 11º año de Sedequías, dice el versículo 2, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio, Nergal-Sarecer, Sangar-Nebo, Sarsequín de Rabsaris, Nergal-Sarecer, el Rabmac y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Qué triste momento para este rey. Y ahora mira, lo más triste, lo más terrible es lo que acontece en el versículo 6. Terrible. No era el fin, vuelvo y repito, no era el fin que Dios tenía para Sedequías. No era esto lo que Dios quería para él. Pero fue la decisión que él tomó. Por eso aquí aprendemos grandes lecciones. Dios tiene un propósito para tu vida, querido hermano. Dios tiene un propósito para tu vida, querido amigo. Pero ese propósito no se puede cumplir si tú no tomas las decisiones que Dios quiere que tú tomes. Si tú no te decides por Cristo, no te decides por el mensaje de Dios, entonces el propósito que Dios tiene para tu vida no se podrá cumplir, y más bien se cumplirá el propósito que tú mismo pudiste hacer para ti. El propósito que tú escogiste, las decisiones que tú tomaste, los resultados de esas decisiones llegarán. Y eso fue lo que pasó con Sedequías. Y mira lo que sucedió, versículo 6.
y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y esta acción terrible que tomó Nabucodonosor contra Sedequías la hizo porque Sedequías traicionó. Nabucodonosor lo había dejado en el trono de Judá como un vasallo leal, pero él no fue leal. Traicionó a Nabucodonosor y por eso él vino con todo esto. Sedequías había violado el solemnísimo juramento que había prestado en nombre de Jehová, de ser leal a Babilonia. Por eso Nabucodonosor le respetó la vida en aquel entonces y lo dejó como rey, pero él quebrantó ese voto y por eso ahora recogió los frutos de esas malas decisiones que tomó. Y mira lo terrible que sucedió. Sus hijos fueron degollados de una forma cruel, de una forma terrible. Y ahora mira lo que le sucedió a él, versículo 7. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Triste. Y ahora se llevaron a muchos más, solamente dejaron los pobres en la ciudad. Pero en este capítulo vemos el contraste, querido hermano. Las dos reacciones, o no reacciones, los dos resultados. Uno, el de Sedequías. La desobediencia trae resultados fatales, terribles para la vida. La infidelidad trae resultados fatales para la vida. Pero la fidelidad, la obediencia, la sumisión a Dios, el seguir a Cristo, el tener sus mensajes en nuestro corazón, el obedecer su palabra, el amar a Dios, trae otros resultados diferentes a la desobediencia. ¿Y cuáles son? Versículo 15 dice así: y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebemelec etíope. ¿Recuerda a Ebemelec? Él fue del cual estuvimos hablando el día anterior, capítulo 38, cuando liberta a Jeremías de la cisterna. Es el único, mira bien, el único del pueblo que toma una decisión determinante y va y liberta a Jeremías de la cisterna. Esta es una decisión poderosa y lo hace y se presenta ante el rey y liberta al profeta, y esta acción fue lo que salvó su vida, porque ahora viene palabra de Jehová y dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Amén. Qué lindo final, querido hermano. Qué maravilloso es cuando cosechamos los frutos de la fidelidad a Dios. Por su parte, Sedequías cosechó los frutos de la desobediencia. Y mira, fueron terribles, fatales. Él se arrepintió toda la vida, vio cómo sus hijos fueron degollados. Y eso fue lo último que vio, porque luego sus ojos fueron arrancados. ¡Qué cosa terrible! El último impacto, la última imagen que quedó en su mente de allí en adelante fue ver a sus hijos morir degollados, porque no tuvo más luz en su vida. Quedó en oscuridad total, pero esas imágenes le quedaron grabadas por desobedecer a Jehová. Pero ahora, por otro lado, Ebemelec, obediente a Jehová, amando la palabra de Jehová y respetando al profeta, recibió y cosechó los frutos de la obediencia a Jehová. Él tenía temor de los príncipes, esos de los cuales se menciona allí en Jeremías 38, los que pusieron preso o los que echaron a Jeremías a la cisterna. A ellos les tenía temor Ebemelec, porque cuando se enteraran que él había librado a Jeremías, podrían venir a matarlo, y él tenía temor. Pero Dios le dice, el mensaje de Dios, querido hermano, es de fortaleza, de consuelo, y le dice: no tengas temor de ellos, aquellos a los cuales tú les temes, yo te libraré de sus manos, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. En ese momento
no solamente eran los príncipes, sino que venía la nación de Babilonia y se estaban llevando a muchos y muchos estaban muriendo. Entonces, en este saqueo, en esta invasión, el regalo más precioso que podría recibir una persona era el regalo de la vida, el de la protección, que su vida estaría bien, no moriría. Y esto es lo que recibe Ebemelec: tu vida te será por botín. Y él tuvo una buena vida porque fue fiel a Dios. ¿Te das cuenta, querido hermano? Entonces, es una decisión que tú tomas. El pecado es una decisión, la desobediencia es una decisión, pero la obediencia a Dios también es una decisión. Tú decides qué camino escoger. Sedequías escogió el camino de desobediencia y recibió los frutos de la desobediencia. Ebemelec escogió el camino de la obediencia y recibió los frutos de la obediencia. Y por otro lado, Jeremías, esto aparece en medio de esas dos historias, esos dos contrastes. Ahí está el caso de Jeremías. Jeremías fue librado también. La orden de Nabucodonosor era que se le permitiera dónde estaría. Él se le preguntó, le dijo, Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradón, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Amén, qué maravilloso. Jeremías también recibió y cosechó los frutos de la obediencia a Jehová y de llevar el mensaje. El pueblo, mira lo triste, el pueblo de Dios, aquel a cual Dios le enviaba mensajes y quería salvarlos, Jeremías les predicaba porque los amaba y quería rescatarlos a través de sus mensajes, pero ellos lo torturaron. Ellos lo metieron en la cisterna, ellos lo metieron en la cárcel, ellos lo golpearon, cuando eran el pueblo de Dios. Pero ahora viene un pueblo que no es del pueblo de Dios, que es un pueblo pagano, Babilonia, y tienen compasión de Jeremías más que el pueblo de Israel. Esto es triste y lamentable, pero así sucedió. Por eso hoy el mensaje es, querido hermano, ¿qué decisión vas a tomar? Hay dos caminos, el camino del mal y el camino del bien, el camino de la muerte y el camino de la vida. Dios te aconseja hoy que escojas el camino de la vida para que vivas, pero es un consejo, Dios no te obliga. La decisión final la tomas tú, en cuál de los dos caminos estar. Sedequías escogió el camino de la muerte, pero Ebemelec escogió el camino de la vida. ¿Cuál camino escogerás tú? Decídete hoy por Cristo Jesús y estarás seguro. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 39 del libro de Jeremías. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!